Hola amigos y amigas, Santiago Brandt, director clínico de Brandt Neurofeedback, aquí de nuevo con ustedes. Y esta vez vamos a empezar a compartir una serie de videos muy interesantes con ustedes allá en casa sobre la importancia del mapeo cerebral. ¿Por qué es importante hacer un mapeo cerebral? Y bien, pues ustedes saben que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y nuestro comportamiento está basado en nuestro cerebro, es uno de los órganos principales donde nuestro comportamiento se organiza, nuestras emociones y nuestros sentimientos también. Entonces ese cerebro como centro de comando es importante estudiarlo. Y si bien los psicólogos generalmente apuntamos a modificar pensamientos y conductas para que la persona tenga una mejor salud mental y física y emocional y una mejor calidad de vida, es importante entender por qué se están dando esos comportamientos, qué están generando esos comportamientos y esos pensamientos y además cuáles son los diferentes factores que están afectando eso. Y nuestro cerebro es muy interesante, es un órgano magnífico, nos cuenta una historia. Y cada vez que hacemos un mapeo cerebral estamos viendo la historia de ustedes. Así como el arqueólogo busca en esos fósiles explorar la historia de ese fósil, de esa especie, pues nosotros estamos en una especie de arqueología cerebral, estamos viendo la historia de ustedes, por qué ustedes vienen a vernos, por qué vienen a buscar ayuda y nosotros cómo podemos ayudarles a ustedes a ser una mejor versión de ustedes mismos. Entonces eso es lo que les quiero mostrar, por qué es importante hacer un mapeo cerebral. Ahora cabe aquí resaltar la importancia de que esto es parte de un trabajo interdisciplinario, que esto por sí solo no hace milagros o por sí solo no cuenta la historia completa, pero sí nos cuenta una gran parte de esa historia y es importante siempre involucrar otro tipo de profesionales y otro tipo de técnicas adicionales que nos puedan ayudar a mejorar. Y aquí tenemos entonces el caso de una niña de 10 años de edad que vino a hacer un mapeo cerebral porque está teniendo problemas académicos en su colegio. Y es una historia muy común que nosotros recibimos, niños con problemas académicos. Ahora, ese es el motivo de consulta principal, esa es la razón por la cual esta persona nos está viniendo a consultar, pero obviamente vamos a ver si hay aspectos adicionales que puedan estar afectando el funcionamiento, el rendimiento de esta niña y vamos a ver entonces cómo le podemos ayudar. Y la pregunta número uno que siempre hacen las personas es, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo? ¿Por qué le está pasando esto a mi hija? ¿Por qué le está pasando esto a mi papá o a mi mamá? Y la respuesta es multifacética. Cuando nosotros evaluamos este cerebro, estamos evaluándolo desde diferentes perspectivas. ¿Okay? La primera es, ¿qué pasó cuando yo estaba en el vientre materno? Cuando mi mami estaba embarazada de mí. ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Fue un embarazo complicado? ¿Fue un embarazo saludable? ¿Fue un embarazo donde mi mamá consumió alcohol, mi mamá consumió drogas, mi mamá consumió cigarrillo? ¿O fue abusada y maltratada? ¿Sufrió de ansiedad? ¿Sufrió de estrés? ¿Se enfermó seriamente? Todas esas cosas me van a afectar a mí. Entonces muchas de las condiciones con las que puede venir una persona pueden estar inclusive iniciándose o gestándose desde que estamos en el vientre materno. Otro de los aspectos que miramos que es muy importante también es qué pasó durante el parto, cuando yo nací. ¿Fue un parto complicado? ¿Fue un parto normal? ¿Okay? ¿Fue un parto en el que tuvieron que inducir porque yo no nacía? ¿Nací prematuramente? ¿Nací de manera tardía? ¿Tuvieron que usar forceps o espátulas para sacarme? ¿Hicieron presión contra mi cráneo cuando yo era un bebé recién nacido? Bien. ¿Me estaba estrangulando con el cordón umbilical? ¿Me faltó oxígeno? Mm, tragué líquido de la placenta? Todas esas cosas van a afectar mi funcionamiento más adelante en la vida. Y el otro aspecto es desde el momento en que nací hasta el momento en que llego a verme con Santiago a hacerme un mapeo cerebral, qué ha pasado en mi vida. Entonces, todas esas combinaciones. He sufrido traumas emocionales, abuso sexual, abuso psicológico, maltrato físico, matoneo o bullying que llaman actualmente. He tenido enfermedades que han comprometido mi sistema nervioso central. ¿Okay? He tenido otras enfermedades. Tengo una dieta basada en comida chatarra, una dieta basada en alta en azúcares o gluten. Todo ese tipo de aspectos son los que llevan a que mi cerebro, obviamente, pues esté funcionando bien o no esté funcionando bien. Y eso entonces es lo que queremos mirar. Ahora, como reglas generales, observamos algunas características que son las que yo les quiero compartir en este momento. Y cuando hacemos el mapeo,
hacemos un registro de 10 minutos con los ojos abiertos, un registro de 10 minutos con los ojos cerrados. Podemos hacer otro tipo de registros como lectura, tareas matemáticas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, o escuchando para ver cómo está el cerebro también funcionando bajo esas diferentes condiciones. Pero en términos generales lo que buscamos hacer es mirar el funcionamiento con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, y eso nos va a dar muchas ideas acerca de qué es lo que está pasando con esta persona. Bien, entonces, lo primero que buscamos hacer normalmente es pues ver primero cómo está el nivel de activación o de arousal de esa persona. Entonces, la persona puede tener un arousal alto o un arousal bajito. Quiere decir que la activación de esa persona puede estar alta o puede estar bajita, puede estar ansiosa o puede estar desmotivada. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso nos va a dar un indicativo de cómo se comporta, piensa y procesa la persona día a día. Entonces, lo primero que buscamos es el nivel de activación, y eso lo hacemos mirando estas rayitas que ustedes ven que suben y bajan, que se llaman ondas cerebrales. Bien, entonces, cuando el cerebro humano produce dos tipos de ondas cerebrales, ondas lentas y ondas rápidas. Y esas ondas lentas y ondas rápidas tienen dos características. Tienen una frecuencia que es la velocidad con la que la onda se mueve y la amplitud, que es qué tan grande o qué tan pequeña es la onda. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ondas pequeñas. Como ustedes pueden ver, son bastante pequeñas y se mueven rápidamente. Bien, entonces son pequeñas y se mueven rápidamente. Esas son las ondas rápidas. Las ondas lentas, por el contrario, tienden a ser un poco más grandes en amplitud. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo, esta de acá, esta de aquí, esta de aquí. Esta de aquí son ondas lentas. Entonces, son más grandes en amplitud. Y la tendencia general es a más grande la onda, a más amplitud tiene la onda, pues más lenta tiene que ser. Entonces lo primero que vamos a buscar en esta pequeña es cuál es su dominancia, si son ondas lentas o si son ondas rápidas. Y lo que vamos haciendo es que vamos haciendo un barrido del electro, entonces vamos observándolo y vamos observando cuál es la tendencia, si observamos más de estas o más de las ondas lentas. Y eso nos va a empezar a dar un indicativo de cómo está funcionando ese cerebro. Ahora, en algunas partes vemos que hay alguna presencia de ondas lentas, como por ejemplo en este vector de aquí, en este segmento de aquí. Y también las vemos, por ejemplo, aquí, que son muy sutiles. Pero normalmente las ondas rápidas son las que están dominando. Aquí tenemos algunas fuentes de contaminación como movimientos de los ojos y tensión muscular, que son cosas que el cerebro no puede hacer, son fuentes externas de contaminación, movimientos de los ojos, pasar saliva, tensionarse, ese tipo de cosas. Entonces, si vamos haciendo un barrido general, vamos viendo que la dominancia es de ondas rápidas. Entonces, en esta niña, que tiene apenas 10 añitos de edad, la dominancia es más de ondas rápidas. Obviamente hay presencia de ondas lentas en algunas partes, pero en términos generales, su dominancia, las ondas más dominantes, las más persistentes, son las ondas rápidas. Eso significa que esta niña tiene una tendencia a estar más ansiosa, más acelerada, más pensativa. Entonces su nivel de activación, su nivel de arousal es más alto. Va a tener una tendencia más fácil a estresarse, a estar ansiosa, a sentirse acelerada, a tener preocupaciones constantes, a tener rumiación cognitiva, pensar demasiado en algo. Entonces ahí nos vamos dando una idea. Lo siguiente que miramos son partes específicas del cerebro que nos ayudan a detectar cómo está el funcionamiento en ciertos aspectos. Y para eso miramos tres partes claves. Esta que se llama FZ corresponde al giro cingulado anterior. Y es un área es una estructura del cerebro que tiene que ver con toda la parte de flexibilidad cognitiva, la rumiación cognitiva, la atención y la concentración. Y si ustedes se dan cuenta, tiene ondas rápidas con algunas ondas lentas mezcladas ahí. Entonces, la tendencia de esta pequeña señorita es a tener rumiación cognitiva, es decir, cuando llega un pensamiento, lo mastica y lo mastica y lo mastica. Cuando tiene un pensamiento que es estresante o que le genera ansiedad, entonces es un pensamiento
que va a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Y la tendencia es que ella trata de no pensar en eso, pero cuando trata, entre más trata de no pensar en eso, más piensa en eso. Entonces vamos a tener esa tendencia. Poca flexibilidad mental, entonces es las personas que básicamente uno rotula o se rotulan como tercas y testarudas. Quieren imponer su voluntad, quieren tener la razón. También puede correlacionar con comportamientos oposicionistas o desafiantes, desafiar la autoridad de los padres o desafiar la autoridad de los adultos. Entonces es una zona que está bastante involucrada en este cerebro y como pueden ver, presencia de ondas rápidas constante. Entonces, ansiedad y rumiación cognitiva. La siguiente que vamos a mirar es esta que se llama CZ, que es el giro cingulado medio, y es una estructura que está involucrada en comprensión de lectura, control motor, es decir, controlar inquietud o hiperactividad, atención y concentración. Entonces es uno de los puntos donde podemos medir para tener indicaciones de si estamos hablando de un posible TDA o un posible TDAH, un trastorno de déficit de atención, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, más allá de rotular, lo que nos interesa ver es cuáles son las tendencias comportamentales y cognitivas de la persona, cómo está su funcionamiento y cómo está su rendimiento. Y si se dan cuenta, también hay presencia de ondas rápidas, pero también hay ondas lentas. Estas jorobitas que ustedes pueden ver son ondas lentas. Entonces tenemos una combinación de ondas lentas y ondas rápidas, lo cual nos correlaciona pues con problemas de atención y concentración, problemas de comprensión de lectura, problemas de memorización de lo que está aprendiendo. Entonces, el rendimiento cognitivo puede estar comprometido. Y luego miramos PZ, que es el giro cingulado posterior, y también tenemos bastantes ondas rápidas y bastantes ondas lentas. Y este que se denomina PZ es un buen punto porque nos va a ayudar a determinar la velocidad de procesamiento de la información y tiene que ver mucho con el rendimiento cognitivo, el coeficiente intelectual de la persona. Entonces ahí ahorita vamos a observar, vamos a buscar una frecuencia específica para ver cuál es la tendencia o el rendimiento cognitivo de esta persona. Ahora, más allá de analizar todo esto, porque el objetivo no es hacer un análisis muy exhaustivo, no es una clase de neuroanatomía, vamos a empezar a producir unas imágenes para que ustedes se den cuenta cómo vamos complejizando la valoración de esta persona y vamos ayudándola a encontrar esos posibles síntomas. Entonces, el siguiente paso es que generamos algo que se llama el análisis espectral. Y el análisis espectral lo que va a hacer es generarnos una vista individual de cada uno de esos de 19 canales donde ustedes vean las ondas cerebrales. Entonces, cada uno de estos canales ya lo estamos aquí graficando independientemente. Y nos lo permite graficar en una escala de colores, donde vamos de las ondas más lentas a las ondas más rápidas. Y cada una de esas escalas de colores tienen un nombre. Cada color tiene es una denominación específica de frecuencia de onda. Estos vino tintos se llaman delta, estas rojos se llaman teta, las amarillas se llaman alfa, estas se llaman beta, estas se llaman high beta y aquí aparecería gamma de color azul más oscuro, la cual no está apareciendo en estos mapas probablemente porque no está produciendo mucha gamma este cerebro. Entonces, de nuevo, delta, teta, alfa, beta, high beta y gamma. Y aquí podemos ver las frecuencias y amplitudes en las que se está presentando. Entonces aquí ya podemos empezar a tener una indicación o un indicativo de cómo está también funcionando ese cerebro. Entonces ya podemos empezar a aislar las partes del cerebro específicamente y podemos empezar a correlacionarlo con síntomas o cómo está el comportamiento o el rendimiento de ese cerebro. Entonces tenemos F7 que es el frontal izquierdo, la letra es el lóbulo y el número, si es par o impar, es hemisferio derecho o izquierdo. Entonces la letra representa el lóbulo. FP1 y FP2 es la corteza prefrontal, F representa los lóbulos frontales, T representa los lóbulos temporales, C la corteza motora, ¿okay? P parietales y O occipitales. Números impares representan el hemisferio izquierdo, números pares representan el hemisferio derecho y la Z representa la línea media, el giro cingulado que es la mitad
del cerebro, donde lo podemos dividir en los dos hemisferios. Y entonces vamos a empezar. Entonces F7, T3 y T5 vemos que tenemos elevación de las ondas rápidas, ¿no? Entonces, como pueden ver, la dominancia de las ondas rápidas que van representadas desde el verde, el azul aguamarina y este blanquito de aquí. Entonces tenemos la dominancia de las ondas rápidas, que en algunos casos es tensión muscular, pero en términos generales tiene amplitudes elevadas y frecuencias elevadas de ondas rápidas. Sin embargo, algo que no notamos en el electroencefalograma es que también hay presencia de ondas lentas. ¿Okay? Vino tinto, rojo y amarillo, delta, teta y alfa son las ondas lentas. Entonces esas ondas lentas nos están indicando que también hay amplitudes excesivas. F7, F3 y T3 es el área de Broca, es el área de nuestro cerebro que nos permite hacer producción del lenguaje. A, B, C, 1, 2, 3. Y aquí tenemos amplitudes elevadas. ¿Con qué correlacionan amplitudes elevadas en el área de Broca? Tics vocales o motores, ceseo o tener dificultades con tartamudeo o tener dificultades en la producción y fluidez del lenguaje. El lenguaje es lento, la persona habla como si tuviera la lengua adormecida y le cuesta trabajo producir un lenguaje que es fluido. También correlaciona con el fenómeno de la punta de la lengua, que es cuando yo tengo la palabra en la punta de la lengua y sé cuál es la palabra, pero no la puedo decir, no la puedo producir. Bien, entonces ahí tenemos en el área de Broca tenemos esto, lo que cuando yo le fui preguntando a la mamá de la niña me fue confirmando, hay dificultades en la producción del lenguaje y al hablar con la niña pues también se evidencia. Luego tenemos T3, temporal izquierdo, y tenemos actividad de ondas lentas y ondas rápidas. Esta actividad, cuando observamos actividad de ondas lentas, generalmente correlaciona con isquemias. Isquemias quiere decir poca irrigación sanguínea, poca oxigenación al cerebro. Entonces un cerebro que en ciertos momentos cuando necesita esa gasolina está recibiendo menos oxígeno, menos irrigación sanguínea, menos glucosa y le está costando más trabajo poder funcionar adecuadamente. En T3 estas isquemias generalmente correlacionan con deficiencias cardiovasculares y con dolores de cabeza tipo migraña, lo cual también fue confirmado por la niña y la mamá de la niña. Entonces tenemos un dolor de cabeza tipo migraña y el problema cardiovascular puede deberse a que esta niña tiene sobrepeso, es una niña que está bastante pasada de peso para su edad. Entonces probablemente tengamos algún tema cardiovascular. Y T5 es el área de Wernicke o Wernicke, que es el área que controla la memoria auditiva. Entonces, en esta parte, cuando no está funcionando bien, es la persona que yo le pido el favor, vaya al supermercado y me compre algunas cosas, y la persona sale a caminar y a mitad de camino se le olvidó que era lo que tenía que comprar. O la persona que se le olvidan los nombres de las personas, o que se le olvida dónde dejó el teléfono móvil, el teléfono celular, dónde dejó las llaves de la casa, dónde dejó las llaves del carro. Entonces, pues obviamente tenemos confirmación y la niña obviamente tiene problemas de memoria. Entonces, constantemente bota los utensilios escolares, los libros, los cuadernos, el uniforme del colegio, ese tipo de cosas. Entonces ahí tenemos confirmación de que está afectada esas áreas. Luego tenemos la corteza frontal, que es importante pues para todo lo que son las funciones ejecutivas. Y como pueden darse cuenta, tenemos por un lado frecuencias excesivas de ondas lentas. Bien, entonces estas frecuencias excesivas de ondas lentas nos van a marcar comportamientos que correlacionan con dificultades con atención y concentración y dificultades con el comportamiento ejecutivo. Entonces son personas que normalmente tienden a tratar de hacer varias cosas al tiempo y creen que pueden estar haciendo multitasking, pero realmente no es así. Tratan de hacer varias cosas al tiempo, comienzan proyectos y no los terminan. Sus estaciones de trabajo o sus cuartos o sus oficinas son desordenadas. Son personas que les cuesta organizarse mentalmente, no tienen un buen manejo del tiempo, entonces son impuntuales e incumplidas, llegan tarde, tienden a procrastinar, dejar las cosas para última hora. Y por otro lado, entonces tenemos frecuencias altas, amplitudes elevadas de ondas rápidas que correlacionan con ansiedad y probablemente depresión. Entonces, normalmente la ansiedad y la depresión van de la mano, entonces tenemos que hacer una evaluación más exhaustiva pues para corroborar. Pero normalmente sí tenemos ansiedad, actuar de manera impulsiva.
no pensar antes de actuar, no contemplar las consecuencias de mis acciones. Bien. Y otro muy importante que vamos a buscar aquí es en PZ, que se llama la frecuencia pico de alfa, como yo les había comentado. La frecuencia pico de alfa es muy importante porque es un medidor de la velocidad de procesamiento de información o el coeficiente intelectual de la persona. Ahora, no nos da el puntaje de coeficiente intelectual, pero sí nos va a dar un indicativo de si esa frecuencia pico alfa está por debajo de un valor determinado. Entonces nos va a indicar si esa persona tiene que ser remitida para que se le haga una prueba de coeficiente intelectual para ver cómo está su funcionamiento cognitivo. Entonces aquí vamos a medir. Si observamos esta patica de aquí, ese es los 10 Hz. Para las personas menores de 10 años, estar por debajo de los 10 Hz está normal. Cuando la persona tiene 10 años o más, entonces vamos a buscar que la frecuencia pico de alfa, que es este puntico amarillo, esté por encima de los 10 Hz. ¿Okay? Entonces, esta niña tiene 10 años y 6 meses de edad. Vamos a ver en dónde está. Y para eso vamos a generar una tabla en donde yo busco PZ y vengo y miro alfa y está en 6.84 Hz. Está bastante por debajo de los 10 Hz que buscamos que ella tenga. 6.84 Hz. Entonces es una niña cuyo rendimiento cognitivo está bastante comprometido y lo primero que se hizo fue remitir a neuropsicología para que haga una valoración de coeficiente intelectual. Entonces vamos a ver dónde está ese puntaje. Eso es algo que se puede entrenar, pero en términos generales su cerebro está procesando la información mucho más despacio de lo que queremos que la procese. Entonces ahí ya tenemos algunas características especiales y no vamos a entrar en mucho detalle, pero es para que nos demos idea de cómo va funcionando. Ahora, lo otro que podemos hacer, además de esto, es empezar a generar imágenes. Entonces aquí ya podemos generar lo que se llaman topografías, que son mapas de colores basados en una escala estadística que nos dice cómo está esa persona, si está dentro de un rango normal o ideal, si tiene amplitudes excesivas o si tiene amplitudes deficientes. Y si ustedes notan, aquí nos muestra la cabeza, esta sería la nariz, esta sería la oreja derecha y esta sería la oreja izquierda que nos sirve para guiarnos. Entonces aquí está nuestra corteza prefrontal, nuestros lóbulos frontales, los temporales, los parietales, los occipitales y la línea media o corteza sensoromotora. Entonces ahí nos ayuda a indicar. Ahora, aquí nos basamos en una escala de colores que está aquí a mano derecha. Esa escala tiene 3 colores: verde, amarillo, magenta o azul hacia negro. Verde significa lo normal, entre comillas, o lo ideal. Entonces es un cerebro que está bastante saludable, está totalmente saludable. Cuando los mapas están totalmente verdes, no hay ningún problema. Esa persona tiene un mapeo con muy buen funcionamiento. Sin embargo, en los mapeos que yo he hecho, nunca he visto a nadie que tenga los mapas totalmente verdes. Lo que quiere decir que nuestro cerebro está afectado para todos nosotros en mayor o en menor proporción. ¿Okay? Cuando está de amarillo a magenta, como observamos aquí, es que tenemos amplitudes excesivas de esas ondas. Y cuando tenemos de azul hacia negro es que tenemos amplitudes deficientes. Entonces, verde es lo ideal, amarillo a magenta o fucsia es excesivo y azul hacia negro es deficiente. Y lo que hacemos entonces es colocarlo en unas frecuencias específicas y lo escalamos. No lo escalamos exageradamente, lo dejamos más o menos ahí. Entonces vemos que 2 a 4 Hz, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10 y parcialmente 10 a 12 Hz, que son las ondas lentas. Delta, teta y alfa tenemos amplitudes excesivas, que correlacionaba con los picos que vimos ahí, ¿no? Los picos amarillos y los picos de color rojo y los picos de color vino tinto. Entonces tenemos amplitudes excesivas de ondas lentas, que significa que ese cerebro no está utilizando la glucosa adecuadamente, le está llegando menos oxigenación y le está llegando menos irrigación sanguínea. Entonces, de esa manera, pues obviamente esta persona va a tener muchas dificultades. Y aquí tenemos la correlación con las partes del cerebro, ¿no? Miren la corteza frontal, atención y concentración, funcionamiento ejecutivo, terquedad, ese tipo de cosas. Entonces,
tenemos las amplitudes y es muy importante ver las amplitudes porque esas amplitudes son diferentes de persona a persona. Entonces, es muy importante ver eso. Entonces tenemos de 2 a 12 Hz, tenemos amplitudes excesivas y de 12 a 20-22 Hz, que es SMR y beta, tenemos amplitudes deficientes. Y esta amplitud de aquí, esta amplitud de aquí, esta amplitud de aquí, esta amplitud de aquí y esta amplitud de aquí, permiten que la persona esté más alerta, más tranquila y más concentrada. Entonces tenemos amplitudes que nos están aburriendo, amplitudes que están deteriorando el funcionamiento de ese cerebro y donde queremos tener amplitudes y frecuencias que nos ayudan a tener un cerebro más funcional, tenemos muy poquitas. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer otra cuestión aquí que se llama la comparación entre ondas lentas y ondas rápidas, específicamente ondas teta y ondas beta. Y lo que vamos a querer ver es si hay más fucsia o hay más verde. Entonces, para eso vamos a comparar ondas teta versus ondas beta. Y lo que estamos comparando es la línea media o giro cingulado. Y esta es una proporción que utilizamos para corroborar si hay tendencia al TDA o el TDAH, como les mencionaba anteriormente. Pero de nuevo, más allá de rotular, obviamente vamos a querer pues ver cuál es la tendencia. Entonces, entre más fucsia tenga en la línea media, quiere decir que más tendencia esta niña tiene a perder la atención y la concentración, a inquietarse y a desesperarse, entonces quiere pararse rápidamente. Y de hecho, mientras nosotros estábamos haciendo la explicación de los resultados, la niña preguntó varias veces, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Entonces, es una confirmación comportamental de que esta niña está teniendo dificultades para controlar su atención y su concentración y de otro lado para mantenerse quieta. Entonces todo lo que no la estimula, lo que no le parece divertido, se desespera rápidamente y va a querer pararse e irse. Entonces es algo que no es bueno para ella. Bien. Luego también entonces podemos hacer otras cosas muy interesantes. Podemos mirar áreas internas del cerebro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar otros mapas, otras topografías de colores, donde lo que vamos a ver son unos porcentajes. En estas topografías de colores, lo que vamos a buscar es cuáles son los porcentajes de esas amplitudes que más están afectando a este cerebro. Cuáles son los más relevantes a trabajar y en qué partes del cerebro están funcionando. Cuando nosotros miramos eso, lo que nosotros estamos mirando la amplitud y la frecuencia y en qué parte del cerebro está ocurriendo. Esas dos cosas nos dan datos supremamente importantes de cómo está funcionando ese cerebro. Es decir, dónde se está presentando y en qué amplitud se está presentando. Entonces, está afectando la memoria, está afectando el sueño, está afectando la atención y la concentración, está afectando el rendimiento académico, está afectando los estados de ánimo, está afectando la forma en cómo me relaciono con los demás, mi rendimiento matemático, mi rendimiento laboral. Entonces aquí ya se han generado los mapas y aquí podemos ver los 3 porcentajes más relevantes. Si observan, en la parte occipital tenemos amplitudes de ondas lentas de más o menos 4 a 5 Hz, nos muestra esta barrita, es 16.4%. El área de Broca-Wernicke, que habíamos hablado de la memoria verbal y auditiva, el 14.3% y un 10% en el lóbulo occipital, parietal y temporal del hemisferio derecho. Ahora, lo que podemos hacer entonces es generar unos mapas y vamos a generar unos mapas con un programa que se llama Loretta. Y Loretta entonces nos va a generar unas imágenes de las áreas de Brodmann que están afectadas. Se llaman áreas de Brodmann porque Brodmann es el señor que las estudió y llevan su apellido. Entonces, esas áreas de Brodmann controlan funciones específicas y vamos a poder ver en dónde están afectadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desescalar ese rojo y aquí podemos ver el puntico rojo. ¿Okay? Entonces, el puntico rojo nos va a indicar en dónde está fallando. Y cuando yo le doy aquí en el puntico rojo, pongo el cursor, van a ver que en este cuadro aparece el área de Brodmann. En este caso tenemos el área de Brodmann 31, ¿okay? Que es la que está afectada. Y esa área de Brodmann controla funciones específicas. Aquí lo que principalmente está afectado es el
el procesamiento de los estímulos. Entonces, esta niña le entran los estímulos y cuando el cerebro tiene que enviarlo a las áreas para su procesamiento, lo está haciendo de forma muy lenta. Entonces, de nuevo, la velocidad de procesamiento de la información está comprometida. Y si lo pongo más rojito, yo puedo ver si se alumbran otras áreas adicionales. Aquí está. Entonces, área de procesamiento de la información y de procesamiento de estímulos, velocidad de procesamiento cerebral, memoria auditiva, sociabilidad. ¿Okay? Y esta es una niña que ha sufrido de bullying o matoneo porque como tiene sobrepeso, los compañeros del colegio y la gente y los amigos, entre comillas, la han llevado a insultarla y a llamarla, a ponerle apodos como ballena, hipopótamo, elefante. Entonces obviamente la niña ha empezado a aislarse socialmente porque pues por su sobrepeso no ha podido establecer relaciones con gente que pues la respete. Bien, entonces esa va afectando, miren cómo esos estímulos van afectando el procesamiento del cerebro. Y adicionalmente podemos utilizar otras imágenes un poquito más complejas con este software que se llama S-Loretta. Entonces lo que hacemos es generar unas imágenes muy interesantes que nos van a permitir mostrarnos o corroborar todavía mucho más. Entonces vamos a abrir esa imagen que cargamos y ahí está. Entonces donde está iluminado son las áreas del cerebro que están afectadas. Y fíjense que en esta imagen teníamos el área de Brodmann 31, ¿cierto? Pero al hacer un escalamiento, aquí tenemos área de Brodmann 18, área de Brodmann 17 y área de Brodmann 19. Entonces tenemos 4 áreas de Brodmann, 17, 18, 19 y 31 que están afectadas. Entonces lo que hacemos es ver cuáles son las funciones específicas que están afectadas y con eso vamos trabajándolo. Luego también lo podemos ver aquí. Entonces yo veo el área que está iluminada y esa es la que me está mostrando en dónde está afectado el cerebro y dónde tenemos que trabajar. Y si coloco los puntos rojos me van a decir los electrodos, la ubicación específica, el área de cerebro específica que se puede trabajar. Bien, entonces fíjense que ya tenemos una corroboración de las partes exactas del cerebro donde podemos trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Que significa que desde neurofeedback ya podemos entrenar las partes del cerebro específicamente y podemos tener unos protocolos de entrenamiento específico. Ahora, como yo les decía, esto no funciona por sí mismo. También es muy importante la parte psicoterapéutica para ayudar a lidiar con el bullying o el matoneo que la niña está enfrentando en el colegio, ¿cierto? Como la niña es bastante ansiosa, como ustedes lo pudieron ver en el electroencefalograma, la niña es bastante ansiosa y entonces, ¿qué pasa? Que tiene una tendencia a comer mucho. Entonces, hay que establecer estrategias de autocontrol. La otra parte es revisar lo orgánico, ¿okay? Y lo orgánico es muy importante. ¿Por qué? Porque puede que existan componentes biológicos y orgánicos médicos que están afectando el funcionamiento de ese cerebro. Pues, y la parte nutricional, por supuesto, para que le ayudemos a esa niña a controlar. Ahora, vamos a revisar el electro también con los ojos cerrados, porque en los ojos cerrados encontré unas cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Entonces, cuando miramos los ojos cerrados, obviamente estamos mirando cómo está el funcionamiento del cerebro cuando duerme y eso nos da información muy importante de los estados de vigilia. Entonces, voy a adelantar a las partes importantes para que las veamos. Y nos vamos a enfocar en esta que se llama CZ principalmente, con otra información adicional que vamos a ver más adelante. Entonces, en CZ tenemos estas espigas, las llamamos espigas o sharp waves, como se llaman en inglés, y cuando las vemos con los ojos cerrados es un indicativo de que algo no está funcionando bien. Y si yo lo adelanto, les quiero mostrar, aquí tenemos de nuevo más adelante estas también, pero más adelante las vamos a ver mucho más activas. Mucho más activas. Entonces voy a adelantarme aquí y les voy a mostrar aquí, por ejemplo. Aquí están bastante activas también. Ahí están bastante activas. Aquí están bastante activas, como pueden ver. Entonces, cuando tenemos esas espigas o short waves en CZ, en la línea media con los ojos cerrados, quiere decir que probablemente estamos trabajando con un trastorno del sueño. Y más o menos un 40, un 60% de los niños
que tienen un diagnóstico de TDAH o tienen características de TDAH también tienen algún trastorno del sueño. Y eso es lo que el electro nos está confirmando. Miren, observen toda esa actividad. Entonces esta niña probablemente está lidiando con algún trastorno del sueño que puede ser una apnea por el sobrepeso o puede ser algún otro trastorno del sueño. Entonces, al observar esto, el siguiente paso es remitir al médico. Probablemente lo más recomendado es probablemente el neurólogo para que haga un estudio del sueño. Entonces a esta niña es recomendable realizarle una polisomnografía, un estudio del sueño para ver si tiene algún trastorno del sueño y cuál es que está afectando su rendimiento. Miren esa actividad, esas espigas tan altas. Ahora, cuando yo le pregunté a la niña, yo vi esta actividad, yo le pregunté a la niña, ¿te sientes dormido durante el día? Me dijo, sí. Le digo, ¿te da sueño en clase? ¿Te da sueño sin tareas? Me dijo, sí. ¿Y en la noche te cuesta trabajo dormir? Me dijo, sí. Entonces esos son correlatorios comportamentales de que algo no está funcionando bien con el sueño y tenemos que examinarlo. Entonces ahí tenemos un primer problema. ¿Okay? Y obviamente no lo podemos saber si no estamos evaluando el cerebro. No hay forma de ver esto si no lo estamos evaluando. Y específicamente pues la parte del cerebro afectada. Entonces las espigas, número 1. Número 2, si ustedes observan, también hay una dominancia de ondas rápidas con presencia de algunas ondas lentas. Pero lo que les quiero mostrar específicamente es una actividad que me empezó a llamar la atención cuando yo lo empecé a observar y que no se observó con los ojos abiertos. Entonces, cuando empezamos a ir más hacia adelante, aquí por ejemplo, ya empezamos a ver que algo no está funcionando bien. Y estoy hablando de esta actividad aquí específicamente. ¿Okay? Entonces, si ustedes observan y la coloco, fíjense que los canales coinciden. Bien, aquí no está tan fuerte, pero ya estamos empezando a observar que algo no está funcionando bien. Y fíjense que el foco es el hemisferio frontal izquierdo, que alcanza a tener un residuo aquí en el temporal izquierdo, pequeño, pero alcanza a tener un residuo en el temporal izquierdo. Y si lo voy escalando, aquí vuelve y se presenta de nuevo. Entonces ya vemos que se presentó más de una vez. Y cuando se presenta más de una vez es que algo está pasando. Entonces empezamos a sospechar ciertas cosas. Aquí, si ustedes pueden ver, se presenta de nuevo. Miren. ¿Ok? Pues ahí está presentándose, se está presentando de nuevo. Aquí vuelve y se presenta de nuevo. Entonces estamos viendo que algo está pasando. Ya cuando se presenta más de una vez, eso es que algo no está funcionando bien. Y voy a adelantarlo hasta donde está la descarga, porque eso es una descarga bien grande para que ustedes la puedan observar. Aquí está más grande, por ejemplo. Ok. Entonces ya está empezando a crecer, es como una bola de nieve que va, cuando va bajando la colina, va creciendo una especie de avalancha. Aquí está, mírenla. ¿Okay? Y fíjense que ya la descarga no solo se está dando frontal, sino que ya está empezando a manifestarse en el resto del cerebro. ¿Y qué es eso? Vamos a ver. Esto sí lo está produciendo el cerebro. ¿Okay? Solo se está dando con los ojos cerrados, pero fíjense lo que está pasando. Luego vamos adelantando. Aquí tiene otra, no tan grande como la anterior, pero muy similar. Y aquí en la parte de abajo podemos observar los residuos de esa descarga. Aquí vuelve a tener otra. Y aquí tiene otra. No tan grande, pero similar a la anterior que les mostré. Aquí vuelve a tener otra. Y probablemente más adelante tiene otra. Aquí tiene otra descarga. Aquí vuelve a tener otra. Entonces, si observan, estamos viendo que algo está pasando ahí. Ahora, ustedes están preguntando, bueno, aquí otra, aquí otra, aquí otra y aquí otra, pero ¿qué es eso, Santiago? Muy bien, pues eso es una posible actividad epileptiforme. Actividad epileptiforme como la que se observa en las epilepsias. Sin embargo, hago la aclaración, no necesariamente es un diagnóstico de epilepsia porque la niña nunca ha convulsionado. Entonces, como nunca ha convulsionado, pues entonces tenemos que remitir al especialista que analice esto más profundamente y nos dé un mejor diagnóstico.
Sin embargo, es posiblemente actividad epileptiforme que se está presentando. Y cuando las personas tienen actividad epileptiforme pero nunca han convulsionado, pueden tener otro tipo de síntomas. Las famosas ausencias, donde la persona se distrae y se pierde, queda con la mirada en blanco y se desconecta del aquí y del ahora. Otro tipo de síntomas de personas con actividad epileptiforme que nunca han convulsionado son eh, personas que tienen síntomas como ira excesiva. Y esta es una niña que cuando yo observé esto y le pregunté a la mamá, la niña explota y se vuelve muy agresiva, me dijo que sí. O también tienen periodos de euforia excesiva. Entonces la niña tiene un poquito de los dos, un poco de la euforia excesiva y un poco de la ira excesiva. Sin embargo, y aquí es donde hago la aclaración, entra los otros profesionales. Entonces, cuando yo estoy observando esta actividad, lo que tengo que hacer es remitir al neurólogo y que tienen que hacerle un electroencefalograma con supresión del sueño y de seguimiento posiblemente 24 horas para más completo ver si esa actividad también se le presenta con los ojos abiertos o solo se le está presentando con los ojos cerrados cuando está durmiendo. Entonces ustedes ahí están viendo lo que está pasando en este cerebro. Y es algo que no podemos saber, aunque así que no podemos saber, a menos, perdón, que lo hagamos visible, que hagamos el examen como tal. Entonces fíjense que muchos de los comportamientos de esta niña coinciden con lo que nos está describiendo la mamá, pero ahora estamos sabiendo por qué están causándose en el cerebro. Y otra evaluación que yo recomendé que se hiciera es una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque el mapeo cerebral nos muestra el funcionamiento del cerebro, nos está mostrando cómo el cerebro está funcionando. La resonancia magnética muestra es la parte física, si estructural o físicamente hay algo en ese cerebro. Entonces tenemos que descartar que sea un tumor cerebral, tenemos que descartar que sea un quiste, tenemos que descartar que sea una lesión que está causando esa actividad. Bien, entonces para descartar. Hay muchas personas que tienen golpes en la cabeza o su cerebro no está funcionando bien, se hacen una resonancia magnética y en la resonancia magnética no aparece nada. Entonces piensan que el cerebro está funcionando bien. Sin embargo, siguen deprimidos, sin embargo, siguen no durmiendo bien, sin embargo, siguen ansiosos. Entonces el mapeo cerebral nos muestra la parte funcional. Porque una resonancia magnética, un TAC cerebral normal, no descarta ese tipo de cosas. Con este nosotros podemos ver específicamente esa información. Bueno, espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado y por favor, si entran a nuestro canal de YouTube y se suscriben, coloquen en la serie de comentarios qué otro tipo de cosas, qué otro tipo de evaluaciones o de condiciones les gustaría ver en el mapeo cerebral. Y recuerden, sean una mejor versión de ustedes mismos.